Muy buenas tardes, nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Hoy es el 17 de mayo del año 2023. Hoy es miércoles, donde ofrecemos todos los miércoles un estudio de la Palabra de Dios, 30-35 minutos. Es increíblemente importante alimentarse con la Palabra de Dios. Espero que no les aburra este mensaje, al contrario, que lo aprovechen y que les traiga bendición a vuestras vidas. Y hoy es miércoles, siempre lo hacemos los miércoles. Si les bendice esta instrucción, queremos pedirle de todo corazón, por favor, compártanla, hagan algo para el reino de Dios, por favor, porque el tiempo se está acabando, por favor. Y nos dicen que nos ayuda si ponen un like o algo, así que si les gusta este mensaje o este tipo de mensaje, háganlo, por favor. Así más personas pueden ver estos mensajes en Facebook. Aleluya, tenemos dos direcciones por las cuales nos pueden ver en Facebook. Nuestra dirección es Belén de Cumbres de Fe, ahí nos pueden ver si tienen Facebook. Si no tienen Facebook y tienen acceso a la internet, 5 palabras, Cumbres de Fe, Pastor Tony con Y, ahí también nos pueden encontrar. Anótense esto porque les va a bendecir mucho. Y por supuesto, mientras el Señor nos dé a vida, nos van a ver aquí los miércoles y los domingos. Aleluya. Padre, pedimos tu bendición sobre esta instrucción. Lo hacemos para ti, para tu reino. Es un tema muy profundo, muy fundamental. Como nunca necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Por favor, bendice esto. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para que veamos algo y oigamos algo. Por favor, en misericordia de tu siervo, y úngelo con tu Espíritu para que pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de Jesús Cristo, nuestro Señor, en cuyo nombre nos reunimos hoy. En Belén de Cumbres de Fe decimos amén y amén y amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Espero que ustedes estén bien de donde sea que nos vean. Gloria a Dios. Título de este mensaje, que va a requerir más de un miércoles, tal vez más de 2 miércoles. Título: Recibiendo el Espíritu de Dios. Recibiendo el Espíritu de Dios. Es un título importantísimo. Dios, el eterno Dios, creador de todas las cosas, todopoderoso, todo presente, todo sapiente, el eterno Dios, el que yo soy, el que soy, tiene un espíritu. Lo leemos en su palabra, que es la Biblia. De pronto sabemos que ese Dios tiene un espíritu. Y el título es Recibiendo el Espíritu de Dios. Es que el hombre, con todas sus fragilidades, imperfecciones, ¿puede recibir el Espíritu de Dios? Es una pregunta válida y solo la palabra de Dios la puede contestar. ¿Podemos nosotros recibir el Espíritu de Dios? Pues fíjense, las buenas nuevas es que sí, el ser humano puede recibir el Espíritu de Dios. Eso es algo increíble. Que Dios quiera darnos su Espíritu que more en nosotros. Y vamos a ir por partes para entender eso. Eso en sí es algo increíble. Increíble. Todo comenzó hace 2000 años. Nosotros vivimos en el tiempo. Todo comenzó hace 2000 años en Jerusalén, la capital de Judea, hace 2000 años. Jesús de Nazaret fue condenado a muerte por el gobernador Poncio Pilato y fue clavado a una cruz y murió en esa cruz. Ese fue el comienzo de que un día futuro el ser humano literalmente pueda recibir el Espíritu de Dios. El ser humano que recibe el Espíritu de Dios, no únicamente que lo cambia para siempre, sino se convierte en un individuo distinto a cualquier otro. El Espíritu de Dios está dentro de él. Así que nuestro Señor Jesús, con la pasión que Él sufrió, con su muerte, Él literalmente muere en esa cruz,
y después algo increíble y sobrenatural. Él resucita de los muertos, después de haber estado muerto 3 días. Eso ocurrió realmente, y le hemos dado palabra para que ustedes entiendan, sí ocurrió, hay testigos, lo vemos en la Biblia, etcétera, etcétera. Él literalmente, el primogénito, con un cuerpo inmortal y glorificado. Él nos dio la promesa que un día nosotros, los cristianos creyentes, también seremos resucitados y este polvo, este barro se convertirá en algo inmortal. Increíble. Aleluya. Aleluya. Ese evento ocurrió, es el más grande evento, más majestuoso y sobrenatural en la historia de la humanidad. Pablo lo explica muy bien. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, nosotros seríamos solamente otra religión muerta, nada más. Pero Él sí resucitó. El hecho de que Él resucitó creó la posibilidad de recibir el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es algo increíble, es algo absolutamente increíble. Y no te cuesta ni $1, ni $1, sino tu decisión. Hay mucha gente que no cree en Dios. Hay mucha gente que tiene su propia idea de Dios. Hay muchas personas en las iglesias que tienen su propia idea de Dios. Pero la verdadera idea de Dios la encontramos en la Biblia, que es su palabra. Dios nos explica quién es Él, tomando en cuenta nuestra deficiencia humana. Y la realidad es esta, hermanos. El hombre tenía una deuda con un Dios santo. Ese Dios que leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, que está sentado sobre su trono, el más altísimo Dios, que tiene estos increíbles 4 seres con 6 alas cada uno, que llamamos serafines, que desde el día que fueron creados adoran y cantan y dicen lo siguiente: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La santidad de Dios es tan increíble que nuestra mente no lo entiende. No lo entiende. Nadie podía acercarse a la presencia de ese Dios. Era demasiado santo. Y el hombre pecó. No, nosotros no fuimos Adán y Eva, pero la primera cosa que hemos hecho en nuestras vidas es pecar. Es la primera cosa. Y seguimos haciéndolo y encontramos razones, etcétera, etcétera, y seguimos haciéndolo. Dios mira al hombre y dice: estás adeudado conmigo, el pecado está sobre ti, no puedes venir a mí. Esa es la verdad. Y deberíamos predicar eso en las iglesias para que la gente, no importa la denominación, que entiendan qué es lo que pasó, cuál es la diferencia. ¿Se hace? No, desafortunadamente. La deuda del hombre con Dios fue pagada, y aquí viene la primera verdad, en su totalidad, una vez y para siempre, por el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, Emmanuel, 100% divino, 100% humano, Jesús de Nazaret. Él pagó la deuda. Con Dios tienes que pagar la deuda. Y mucha gente dice: no, Dios me va a perdonar. Si le pagas, la deuda te va a perdonar. Si no, no te va a perdonar. El infierno está lleno de almas que creyeron: no, Dios no lo toma esto en serio. No pueden tener una segunda oportunidad. Ahí es donde tal vez oigamos el crujir de dientes. Todas esas almas que dijeron: yo me acuerdo que una vez alguien me habló de estas cosas, pero yo no tenía tiempo para dedicarme a eso. Había otras cosas más importantes en mi vida. Y ahora están en ese lugar de horror, de tormento continuo. Alguien tuvo que pagar.
Y ese alguien fue Jesús. Y lo hizo una vez por todas. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Lo hizo una vez. ¿Ves? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la riqueza de estudiar un poco la palabra de Dios. Hebreos 10:12, el escritor nos dice que creemos, y yo lo creo también, que fue nuestro amado hermano Pablo que escribió esa epístola, esa carta. Mira tú, Hebreos 10:12, el Espíritu Santo, a través del escritor dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, no hubo 2, 3 veces, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados del mundo, se ha sentado de la mano derecha de Dios. Esa es una verdad fundamental de nuestra existencia. Y hay iglesias y denominaciones que tienen sus inventos, ¿no? Porque tiene que ser sacrificado de nuevo y va... No. Una vez en la cruz, para siempre, para todos los pecados. ¿Cuál fue el precio que el Hijo de Dios pagó? Que Dios puso el pecado de la raza humana sobre su Hijo, para que nosotros, inicuos, pecadores y perdidos, nos convirtamos en la justicia de Dios, para que seamos limpios por adentro. Jesús cargó con mis pecados. No hay ningún pecado que yo voy a cometer que Jesús ya no lo cargó. Hace 2000 años tus pecados fueron llevados por Él. Por eso es mandatorio que tú lo aceptes a Él, y vamos a hablar de eso, como Señor. Si tú no lo aceptas como Señor, tú vas a tener que dar razones delante de Dios, delante de su juicio, ¿por qué tú crees que tú puedes ir a la casa del Padre habiendo pecado? Él lo cargó. Por eso necesitamos el señorío de Él. Maravilloso. Y hay otra parte, es tan hermoso el capítulo 10, es hermosísimo. Mira tú, 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, esto es Jehová con Israel, pero lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aleluya. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué maravilla! Así que Jesús abre la puerta del ser humano a la casa del Padre. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. Lo peor y lo más pequeño está sobre Jesús. Si tú lo aceptas, tú serás limpio delante de Dios. Aleluya. Y ese es el comienzo de lo que vamos a enseñar, recibiendo el Espíritu de Dios. Es el comienzo, lo que después llamamos de la Biblia, ser nacidos de arriba, o lo llamamos también el nuevo nacimiento. Hay denominaciones en las cuales ni se menciona eso. El Hijo de Dios lo mencionó. ¡Qué raro! Se lo mencionó a Nicodemo. Y vamos a leer capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Si el Hijo de Dios encontró necesario mencionárselo a Nicodemo, ¿no deberíamos nosotros también saber de eso? Nadie habla de esas cosas. Mis queridos hermanos en la iglesia, por ejemplo, católica, yo le digo, el día que te mueras, ¿a dónde vas a ir? Ay, yo espero que vaya al cielo. Vamos a ver cómo me va. Eso no es conocimiento de la palabra de Dios. Eso es teología humana. Eso es una vergüenza que alguien te diga algo así. Eso significa que esa persona nunca aprendió, ni nunca le dijeron, todos tus pecados los llevó tu Señor Jesús. Camina con Jesús. No camines en el mundo. No le des a tu Señor
45 minutos los domingos, como lo hacemos, y el resto de la semana tú vives como tú quieres, no va a funcionar. Tienes que darle los 7 días de la semana y Dios te va a bendecir y te va a proteger. Esa experiencia es 100% espiritual. Eso es muy importante entender. Estamos tratando de entender qué es eso de recibir el Espíritu. Es espiritual. Nosotros lo hemos convertido en ceremonias, ¿verdad? Oh, vamos a bautizarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es espiritual. Wow. Es una experiencia 100% espiritual, pero cambia la vida de la persona para siempre. La iglesia, por llamarla la iglesia a través de los siglos, los últimos 19 siglos, ha expresado esa experiencia en ceremonias solemnes. Desafortunadamente las ceremonias nunca han cambiado a nadie, ni lo pueden hacer. No, porque yo fui, hicimos esto, hicimos lo otro. No, eso no te cambia. ¿Qué va? Yo me crié en un ambiente religioso en Buenos Aires, Argentina. 12 años, educación religiosa. A mí no me cambió eso. Cuando llegó el final y llegamos a la graduación de la secundaria, y yo salí de allí y le dije, no quiero saber más nada de esto. A mí no me cambió. 12 años de ceremonias, de sacramentos, de una cosa, de oraciones aprendidas de memoria, de un millón de cosas. El hombre inventa cosas que no te puedes imaginar. De coros y música. A mí no me cambió. Al contrario. Como siempre me dijeron que todo lo que hago no está bien delante de Dios, de un Dios santo. Yo dije, Señor, y me fui. Y el diablo se aprovechó de mí hasta que el Señor me llamó de nuevo y me abrió mi corazón y mi mente a su palabra. 1986 en Houston, Texas. Mi vida cambió para siempre. Yo no pienso, no tengo la esperanza de ir a la casa del Padre porque tengo 12 años de educación religiosa y porque recibí todos los sacramentos habidos y por haber. No. Yo tengo la esperanza de ir al cielo porque yo creo que esta es la palabra de Dios. Porque yo realmente, literalmente creo que Jesús hace 2000 años cargó con los pecados de este ser tan imperfecto. Y esa es la verdad. Y yo duermo en paz. Yo duermo en paz. Porque cuando llegue el momento, si tú no tienes paz, agárrate. No es un momento fácil. Hoy dirás, no, yo no tengo tiempo, pero cuando llegue el momento, agárrate. Aleluya. Y nuestro amado hermano Pablo, a quien yo amo tanto porque recibió más revelación de Dios que cualquier otro apóstol, lo grabó, esta realidad espiritual, que este nuevo nacimiento es espiritual, no es tener un diploma y un certificado que lo pones en un marco y lo pones en tu casa. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene ningún valor. Él entendió que era algo espiritual que ocurría dentro del corazón del ser humano y lo grabó para siempre en su segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Aleluya. Tengo que decirte también que todo ser humano está compuesto de 3 partes, por así llamarlas. Está compuesto de espíritu, porque es un ser espiritual. El engaño que tiene tanta gente de decir, no, el día que mi cuerpo deje de funcionar, yo dejo de existir. No hay una mentira más grande que Satanás dijo al ser humano que esa. El momento que tu cuerpo deje de existir, tú realmente vas a comenzar a existir. Tú eres una persona espiritual, tu espíritu no puede morir. El espíritu nunca muere. Luego eres alma, es ese océano de sentimientos, de voluntad, de libre albedrío, de inteligencia. Y está muy cerca del espíritu, están envueltos. Y número 3 es el cuerpo que puedes tocar. Este es el que se va a acabar.
pero el espíritu envuelto en el alma van a salir. Tú vivirás para siempre. ¿Qué pensamiento que debería realmente sobrio para un ser humano? Oh, pastor, usted dice que yo voy a existir para siempre. Sí, tú vas a existir para siempre. Si tú crees que la razón de que tú estés en este planeta Tierra es para que ganes más dinero, tengas una posición mejor o que la pases bien, tú realmente no entiendes. No entiendes la realidad. Y yo le estoy agradecido a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor me lo reveló. Porque la palabra me dice que no fui yo que fui a esto, sino que Jesús me eligió a mí. A mí me llamó Jesús. Y quiero que tengas un corazón lleno de agradecimiento a Jesús, tu Señor. La razón que tú entiendes lo que yo te estoy diciendo ahora es porque Jesús te abrió los ojos. Por eso entiendes. Porque podrías estar dentro de la gran multitud de gente que aún en las iglesias están sentados y no entienden nada. Si yo les hablo a esa gente, me dicen, no entiendo lo que me está diciendo, no entiendo. Es el favor, es la gracia de Dios que te toca. Si tú estás en ese grupo que tú entiendes lo que yo te estoy diciendo, agradécele, la gracia de Dios te tocó, porque hay mucha gente que no sabe de esto. No entiende, es como si le hablaras en chino, no entiende. Y lo único que sabe contestarte es que yo soy una persona buena, really. Ah, Señor, el infierno está lleno de personas buenas, ¿sabías tú eso? Pero no hay ni un alma que aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz y se entregó al señorío de Jesús. Ni un solo alma. Todos están, los que murieron están arriba, los otros están caminando por aquí. 2 Corintios 5:17, mira qué hermoso. Espero que te bendiga estas cosas. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? En Cristo. Eso no significa que tú corporalmente entraste en el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Que es algo espiritual? Tu espíritu está en el espíritu que está en Cristo Jesús, que es el Espíritu de Dios. Tu unión es espiritual. Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que, no sé, que el espíritu de 2.000 millones de personas pueden estar? Sí, eso es lo que Jesús hizo. Jesús le dice cuando antes de irse de regreso al Padre, en el Evangelio según San Juan, maravilloso. Dice, Padre, tú en mí, yo en ti. Ellos en mí y yo en ellos, para que todos seamos uno. ¿Ves? Es espiritual de lo que te estoy hablando. No te estoy hablando si eres un ortodoxo, un metodista, un bautista, un pentecostal, un católico. No, te estoy hablando de cosas espirituales. Si no entiendes eso, estás caminando en Disneylandia. Si estar en Cristo significa que el Espíritu de Cristo, estás en Él. ¿Dónde? En tu espíritu. Oh, Señor, qué maravilla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ves? Eso es el nuevo nacimiento. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, tú te conviertes en una criatura que nunca antes existió. Eso es enseñanza buena. Eso deberíamos aprender. Tú no fuiste reparado, limpiado, tú te has hecho literalmente una nueva criatura. Nueva criatura es. Es increíble. Es espiritual. Físicamente te ves igual, pero cambia tu vida. Si no, es un teatro. Como pastor uno ve muchas cosas. Yo he visto personas que se quiebran, servicio de una iglesia cristiana delante de Dios, y en ese momento son sinceros y no dejan de llorar y se golpean el pecho una cosa y otra, y la semana que viene lo ves en la cantina de nuevo. ¿Qué pasó? No pasó nada. Esta persona no nació de nuevo aquí adentro. Fue todo emocional, anímico. ¡Ay, qué hermosa la música! Yo siento algo, la presencia, pero no pasó aquí nada. Porque Dios requiere decisiones de nosotros, hermanos. Decisiones. Y decisiones de vida.
Nueva criatura es las cosas viejas pasaron. ¡Wow! Todo lo que tú has hecho antes de convertirte a Jesús dejó de existir. ¿Quién puede entender eso? Pero la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque tú eres alguien que nunca fue antes. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! He aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento. Eso es lo necesario para que el Espíritu de Dios entre, dentro de ti. Título de esta serie, recibiendo el Espíritu de Dios. ¿Quién se atrevería a decir, yo merezco recibir el Espíritu de Dios? Nadie. ¿Por qué las religiones de este mundo están llenas de miedo? Y lo vemos si tienes tiempo y estudiar un poco las distintas religiones en cualquier lugar. Tienen miedo de sus dioses. Porque no tienen esa experiencia. Y ofrecen sacrificios, y a veces sacrificios humanos, y a veces de animales, y una cosa y otra. No saben, tienen miedo. Viene una tormenta, tenemos que hacer un sacrificio para que la tormenta no nos destruya, etcétera, etcétera. Pero tú eres una criatura nueva, aleluya, gloria a Dios. Qué importante saber estas cosas. Aleluya. Y Jesús habló de esto, y ese es el comienzo. Tú no puedes recibir el Espíritu de Dios a menos que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es increíblemente importante que tú entiendas. Eso es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Si alguien dice, yo no creo eso, pues allá tú, yo sí lo creo. La gracia de Dios me tocó a mí para que yo vea esto y digo, sí, amén, esta es la verdad. Y otra persona mira aquí y dice, no entiendo nada. ¿Es ok? Yo sí lo entiendo. Y ha hecho una inmensa diferencia en mi vida, inmensa diferencia. Pasamos a esa noche cuando Jesús se encontró con Nicodemo. Y tenemos que interrumpir y ir hacia adelante. Síganos, no nos abandonen. Ustedes van a oír cosas aquí, en Belén, que no van a oír a ningún otro lugar. Yo a veces le pregunto a mi Señor, Señor, ¿por qué tú has elegido a Belén? ¿Y por qué has elegido a este inútil siervo tuyo para traer semejante verdad? Y parecería que el Señor me dice, porque esa fue mi voluntad. Entonces, y yo le tengo que decir, hágase tu voluntad en todas las cosas. Tú no vas a oír estas cosas en ningún lugar, yo te lo aseguro. Yo te lo aseguro. Pero aquí sí lo oyes. Jesús dice que el camino que lleva a la perdición es ancho. Él debería saberlo. Él es el Hijo de Dios. Fíjate, es ancho. Dice que muchos van por él. Y algunos nunca entraron a una iglesia. Otros entran a las iglesias, pero se encuentran en el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Cuál es la perdición? Cuando el espíritu sale del cuerpo y se da cuenta que en vez de ir arriba va para abajo. Esa es la perdición. Y es eterna. Pocos, dice el camino a la salvación y la puerta es estrecha, requiere esfuerzo. No es fácil ser cristiano. No es fácil. Pocos la hallan. Fíjate, el Hijo de Dios dice pocos. O sea, pocos van para arriba, el resto todos van para abajo. Ha habido personas que han tenido visiones de almas que cruzaron la eternidad. Dice que es horrible. Dice que van corriendo por un despeñadero. Y miles de miles van corriendo. Y los que llegan al final y miran, ahí está la entrada del infierno. Ahí está el fuego eterno. Van para abajo. Y quieren ir para atrás, pero no pueden, porque los que están atrás siguen empujando. No pueden pararse. No pueden pararse. Son realidades espirituales. Tal vez no tenga nada que ver con tu paycheck, el sueldo, ni pagar tus cuentas, pero es muy, muy importante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era lo que podríamos llamar hoy día un hombre bueno, muchísimo más bueno que el cristiano,
porque el judío era obediente a la ley mosaica, pero muy, muy obediente. Pagaba sus diezmos, ayunaba, llegaba al templo de Jerusalén cuando tenía que llegar, etcétera, etcétera. Era muy, muy, muy severo. El cristiano hace lo que quiere, cada uno hace lo que quiere. ¡Qué sorpresa! Yo de nuevo digo, Señor, gracias porque tu gracia me tocó a mí. Porque yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo hago lo que tú quieres que yo haga. Y aún así me equivoco. Y tengo que pedirte perdón y tú me limpias de nuevo. Dice, la sangre de Cristo Jesús nos limpia continuamente. Fíjate tú, el poder de la sangre de Cristo Jesús. Continuamente, con tal de que digas, I'm sorry, lo siento, perdóname, ¡boom! Limpio de nuevo. Y vamos para adelante. Él era un hombre bueno, pero no era suficiente. Wow. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Siendo un maestro de la palabra de Dios, eso me bendice mucho a mí. Porque él, el hombre bueno, uno de los principales, reconoció a Jesús como maestro. Yo fui, para la gloria de Dios, yo fui ungido por mi Señor para enseñar la palabra de Dios. Cuando yo hoy día pienso las cosas que yo sé y que el Espíritu Santo me da para que ustedes la aprovechen, yo no tengo palabras. Yo fui ungido. Increíble. Para mí ser maestro, wow, es un privilegio que nunca me merecí y que nunca esperé. Increíble. Necesitamos más maestros de la palabra. Ya tenemos bastante ruido. Tenemos bastante gloria que nos damos el uno al otro. Al pastor gloria, el pastor da gloria a fulano, porque sus diezmos son más grandes que el de Mengano. Eso es todo teatro. Todo teatro. Llegar a un lugar y decir, yo vengo aquí porque quiero escuchar y quiero aprender algo de la palabra de Dios. Sabemos que has venido, Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ven, está gloriando a Jesús. Mira lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿cuán verdadero eres, Nicodemo? No. ¿Sabes lo que le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Desde un comienzo Jesús le dice al hombre bueno, religioso, si tú, Nicodemo, no naces de nuevo, tú no puedes ver, y más tarde dice, no puedes entrar al reino de Dios. No importa que cumpla la ley mosaica, no importa que hagas un millón de cosas, you must be born again, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, no tengo tiempo, les animo que lean el capítulo 3. Nicodemo dice, ¿cómo es eso? Un hombre viejo, ¿puedo yo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contesta algo maravilloso. Nicodemo, lo que es carne, nace de la carne, pero lo que es espíritu, nace del espíritu. Fíjate, Jesús le está diciendo a este judío que es el espíritu que nace de nuevo. Y nace de nuevo por el Espíritu de Dios. Es la puerta que se ha abierto para recibir el Espíritu de Dios, a pesar de todas nuestras fragilidades, a pesar de todas nuestras necedades, de toda nuestra carnalidad, etcétera, etcétera. ¡Qué maravilla! Y luego Jesús, un pequeño chiste, dice, Nicodemo, ¿cómo es eso que tú, que eres un gobernador y maestro de la ley mosaica, no entiendes estas cosas? Se lo podríamos decir a los líderes de muchas iglesias y denominaciones. ¿Cómo es que usted, que es el mero, no entiende de estas cosas? ¿Sabes por qué no lo puedes hacer? Porque tú nunca vas a tener la oportunidad de enfrentarte con uno de esos señores. Si tienes mucha suerte, vas a hablar con el secretario número 5, ni el 4, 5. Y el secretario número 5 te va a responder a tu inquietud espiritual, el que sabe menos que cualquier otro.
Y esa es la realidad. Increíble. Qué lindo. Y ahora le dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿ves? Tú, como un cristiano, has sido nacido del Espíritu. Con dinero, sin dinero, mira. Tú eres nacido del Espíritu. Tú eres una nueva criatura. Y si no tienes esa experiencia, tú estás jugando y lo siento mucho, pero cuando esto se acabe, you're going down. Tú vas para abajo. Porque tú no eres lo suficientemente justo para ir delante de Dios. No eres justo. Solo la sangre derramada de Jesús te hace a ti justo. Es lo único. El santo más santo de los santos que existió va para abajo porque ha pecado. Wow. Qué increíble. Y tengo que terminar con esto y luego vamos hacia adelante. Porque Jesús ahora le dice a Nicodemo cómo nacer de nuevo. En una forma que nosotros tal vez no reconocemos. San Juan 3:15. Sigue hablando Jesús. Para que todo aquel que en Él, ese es el Jesús. Vamos con el 14. Y Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando? De la cruz. Sin cruz no puede. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nos enseña la palabra eso. El cordero tuvo que ser sacrificado. Juan le dice, hey, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por el Espíritu de Dios vio a Jesús como el cordero de Dios. Interesante. No dijo, hey, he aquí el Mesías. No, el cordero de Dios. Jesús vino a cargar con tus pecados. El sacrificio perfecto. ¿Qué has hecho tú con ese regalo? ¿Lo tiraste a la basura? ¿Lo ignoraste? Triste papel, oye, porque el Padre te va a llamar a cuenta. Por eso el Padre dice que no acepta a mi hijo, tú no vas para ningún lado. Rápido, se me escapó el tiempo. Para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? No se pierda, mas tenga vida eterna. La presencia del Espíritu de Dios en el corazón o espíritu del hombre es vida eterna. Griego, Zoe, Z-O-E. Tú quieres la vida eterna de Dios. Tu espíritu está vivo, vivo. Hay luz, no tinieblas. Y aquí viene Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, qué misterio, que ha dado ¿a quién? Al pastor, no, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en el Hijo, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh pastor, ¿cómo puedo yo recibir el Espíritu de Dios? Tú tienes que creer en Jesús y lo tienes que aceptar como tu Señor. Y luego permite que Dios haga el resto. Qué maravilla, ¿no? Qué increíble revelación. ¿Quién te habla de esas cosas hoy día? ¡Nadie! Padre, te damos gracias por el inmenso privilegio que nos das de poder hablar de estas cosas, de estas grandes verdades. Muchísimas gracias. Te pedimos, eterno Espíritu de Dios, que toques las mentes y los corazones para que esta palabra entre y produzca cambio en sus vidas antes que se apaguen las luces y comience la eternidad. Gracias por Belén de Cumbres de Fe, gracias por esta familia que se reúnen aquí, gracias por el inmenso, inmerecido privilegio que tú me has dado a mí para predicar y enseñar tu santa palabra. A ti toda la gloria. Oh eterno Dios, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Gracias, Padre, Yahweh. Gracias, Padre. En este miércoles, en el amor de Cristo que hace todo esto posible, en el amor de Cristo decimos amén.